Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 16 de julio del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Permiso, señor presidente. Se hacen constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 4 proyectos correspondientes a 3 recursos de revisión y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, magistrado presidente. Maestro Juan Antonio Macías Pérez, por favor, dé cuenta del proyecto que sometemos hoy a consideración de este honorable pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número T-Rep-69/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la sesión de cómputo municipal de la elección de Jichú, Guanajuato, la declaratoria de validez y la expedición y entrega de las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. La parte actora refiere que se vulneraron de manera grave principios constitucionales previstos en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal, consistentes en la violación al principio de laicidad y equidad en la contienda, mediante el uso de imágenes religiosas durante el periodo de campaña y la existencia de violencia política en razón de género en agravio de su candidata María Florina Zárate Romero. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados al resultar infundados los agravios expresados en razón de lo siguiente. Por lo que hace a la primera de las hipótesis mencionadas, el agravio se calificó como infundado porque si bien se acreditó la existencia y difusión de la publicación denunciada, lo cierto es que su contenido no aportó elemento alguno por el que se pudiera considerar la utilización de alguna festividad o símbolo religioso para influir en la contienda electoral, por lo que no se advierte que haya existido una estrategia de propaganda con la finalidad de influir moral o espiritualmente en el electorado a fin de afectar la libertad de las conciencias o el voto de la elección. Por otra parte, en lo que respecta a la presunta violencia política en razón de género que el actor señala se cometió en agravio de su candidata a la presidencia municipal, en el proyecto se tiene acreditada únicamente la existencia y contenido de las notas periodísticas denunciadas. Sin embargo, al tratarse de opiniones que realizan los reporteros que las emitieron, no es posible atribuirlas de manera directa o indirecta a Francisco Orozco Martínez o al Partido de la Revolución Democrática vencedores en la elección, ya que no existe alguna prueba de que hayan sido ordenadas o pagadas por estos, por lo que no se les puede responsabilizar de su contenido al ser producto de la labor informativa del medio de comunicación que las difundió. Lo anterior sin que pase desapercibido que en la segunda de las notas periodísticas analizadas se atribuyen algunas declaraciones a Arturo Vázquez García, a quien se le identifica dentro de la propia nota como segundo coordinador de la campaña del entonces candidato periodista al gobierno de Jichú. Sin embargo, esa circunstancia no se tuvo por demostrada, pues no se aportaron al sumario probanzas suficientes y eficaces para acreditar dicha vinculación o que realmente realizó tales expresiones, las cuales, analizadas a mayor abundamiento, no reflejan la actualización de los elementos necesarios para configurar la conducta ilícita atribuida. De ahí que el agravio se califique como infundado. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en el recurso de revisión T-Rep-62/2021 se resuelve. Único.
Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de Jichú, Guanajuato, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de candidaturas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática y asignación de regidurías llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral de Jichú del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Muchas gracias, buenas tardes. Solo para solicitar a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión TEG-REV-80/2021, interpuesto por Raúl Luna Gallegos, representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra del cómputo distrital 14, con cabecera en Salamanca, Guanajuato, realizado por el Consejo Distrital, al considerar que se actualizan las causales de nulidad contenidas en las fracciones primera, sexta y séptima del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como por la violación sistemática a principios constitucionales y el rebase en el tope de gastos de campaña. En el proyecto se propone declarar la nulidad de votación recibida en una de las 84 casillas impugnadas y, por tanto, modificar el cómputo distrital, confirmando la validez de la elección del Distrito Electoral 14, así como el correspondiente otorgamiento de la constancia de mayoría realizado por el Consejo respectivo. Lo anterior, en consideración a que fueron infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios consistentes en la vulneración a la fracción primera y séptima del artículo 431 de la Ley Electoral Local, referente a instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, y permitir sufragar sin credencial a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en la lista nominal, pues de un grupo de casillas no se acreditó la infracción y respecto de otras, si bien se acreditan errores o inconsistencias, estas no son determinantes para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla. Por lo que hace al agravio consistente en la vulneración a la fracción sexta del artículo 431 de la Ley Electoral Local referente a la nulidad de votación de casilla por haberse mediado dolo o error en la computación de los votos, respecto de un grupo de casillas el agravio resulta inoperante al haber sido objeto de escrutinio y cómputo en sede administrativa, y en relación a otro conjunto de ellas, infundado, por no acreditarse diferencia determinante entre los rubros fundamentales, acreditándose que exclusivamente en una de las casillas impugnadas resultó fundado el agravio al existir diferencia determinante entre rubros fundamentales. Por otro lado, el agravio a través del cual invoca la violación a los principios de constitucionalidad, así como los principios específicos de las elecciones, resultó inatendible, por haber sido formulada de manera genérica, vaga e imprecisa, y por ello debe considerarse insuficiente. Ahora bien, en cuanto al planteamiento de nulidad que se sustenta en el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, resulta inatendible, puesto que la autoridad facultada para revisarlo a la fecha no ha emitido un pronunciamiento en el que determine si se excedió o no el tope de gastos, lo que no impide a esta autoridad resolver la materia de la impugnación en el asunto, dejándose a salvo el derecho de la parte agraviada para que en el momento procesal oportuno realicen las manifestaciones conducentes ante el órgano competente. Finalmente, derivado de la anulación de una casilla, se realizó la recomposición del cómputo sin que se verificara cambio de ganador, razones por las que se propone confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría realizado por el Consejo Distrital 14. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-230/2021 y su acumulado TEG-REV/72/2021, interpuesto por Alejandro Peña Gallo y el Partido Acción Nacional, respectivamente, en contra del cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, realizada por el Consejo Municipal Electoral, al considerar que se actualizan las causales de nulidad contenidas en las fracciones primera, tercera, quinta y sexta del artículo 431
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como por la violación sistemática a principios constitucionales y el rebase en el tope de gastos de campaña. Adicionalmente, el entonces candidato a presidente municipal se duele de la omisión de la autoridad administrativa de realizar el recuento de la votación recibida en las casillas pese a haberlo solicitado, razón por la que pide en sede jurisdiccional que se realice, solicitando además la nulidad de la elección y que se convoque a una extraordinaria. En el proyecto se propone, por un lado, modificar el cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento y, por otro, confirmar la constancia de mayoría y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Lo anterior, en tanto que unos de los agravios del recurrente resultaron ser infundados e inoperantes y otros fueron parcialmente fundados, por lo que se decretó la nulidad en 16 casillas, al encontrarse que en 10 de ellas una indebida integración de la mesa directiva, al haberse acreditado que las personas que las conformaron no estaban autorizadas o no pertenecían a la sección en la que participaron. Y en las 6 restantes, derivado de la acreditación de error aritmético determinante en el cómputo, lo que se evidenció al ser mayor que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. Por otro lado, resultó inoperante su solicitud de recuento en sede jurisdiccional al no cumplir con los extremos del artículo 386 de la Ley Electoral Local. Esto, pues no existe una diferencia de votos entre las candidaturas ubicadas entre el primer y segundo lugar de la elección, igual o menor a un punto porcentual. No se acreditó que el Consejo Municipal haya omitido realizar el recuento de aquellos paquetes electorales que en términos de la ley estaba obligado a efectuar. No consta en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo que el representante del partido del candidato actor haya solicitado el recuento total y manifestado duda fundada de los paquetes electorales. Y finalmente, no aportó pruebas que generen convicción de la existencia de irregularidades, por lo que no resultó procedente su solicitud. Por otra parte, en relación con los argumentos hechos valer sobre violaciones sistemáticas a la Constitución, las irregularidades denunciadas no se tienen acreditadas, en tanto que de las constancias que integran el expediente con las que el PAN pretende demostrar la vulneración a principios constitucionales, no tienen ese alcance, pues se limitó a proporcionar la hoja donde consta el sello de recepción de los escritos presentados a manera de denuncia sobre actos que a su consideración son violatorios de la Constitución Federal y de la Ley Electoral Local, con lo que no se genera certeza de la actualización de las conductas presuntamente violatorias. De esta manera, de las pruebas allegadas a este tribunal, solo se desprende que los procedimientos iniciados en contra de Carlos García Villaseñor y Morena se encuentran en sustanciación por parte de la Autoridad Administrativa Electoral Local. Por tanto, al no contar con resolución que determine la vulneración de la normativa electoral y a los principios constitucionales por parte del candidato de Morena o de dicho instituto político, asumir que se actualizan las infracciones a la norma constitucional podría resultar en una vulneración a su derecho al debido proceso, sobre todo porque los señalamientos y pruebas que el partido promovente ofreció son insuficientes para acreditar las violaciones acusadas y, por consecuencia, para demostrar las transgresiones graves que invocó como causas de nulidad de la elección. Ahora bien, el planteamiento de nulidad que se sustenta en el supuesto rebase de tope de gastos de campaña resulta inatendible, en atención a que la autoridad facultada para revisarlo a la fecha no ha emitido un pronunciamiento en el que determine si se excedió o no en el tope de gastos de campaña, lo que no impide a esta autoridad resolver la materia de la impugnación en este asunto. Por tanto, se deja salvo su derecho para que en el momento procesal oportuno realice las manifestaciones conducentes ante el órgano competente. Derivado también de la anulación de 16 casillas, se efectuó la revisión de la asignación de las regidurías, quedando en los términos que originalmente realizó el Consejo Municipal de Silao de la Victoria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Además, de oficio se revisó que la integración del ayuntamiento cumpliera con el principio de paridad, lo que se respeta en tanto que se compone de 6 mujeres y 6 hombres. Ante lo expuesto, es que se propone confirmar la constancia de mayoría y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional otorgadas. Es la cuenta. Magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. En ese sentido, yo voy a permitirme hacer una intervención en lo que toca al JPS 230
y su acumulado la revisión 72, porque la configuración del proyecto en sus términos no lo comparto por varios puntos, y obviamente me gustaría establecer 3 puntos mediante los cuales no comparto el proyecto en los términos que se presenta. El primer punto es los aspectos de la resolución en relación al recurso de revisión, sin mayor estudio de los procedimientos especiales sancionadores que se instruyen al respecto. En este caso, el partido actor se queja de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a los principios que rigen las elecciones y el voto. Ello lo pretende demostrar con lo que se llegue a determinar respecto de varias denuncias que presentó ante la autoridad administrativa electoral. Obviamente, al no estar culminadas la sustanciación de esos procedimientos, en el proyecto que se somete a consideración se señala que no existe impedimento para este tribunal en resolver los recursos. Sin embargo, estimo que es factible llegarse de las mayores constancias que obren en aquellos procedimientos sancionadores y con esa base pronunciarse hasta la medida de lo posible, y no como se propone en el proyecto de que no existen pruebas al respecto. Incluso acabamos de sesionar hace un momento el asunto 69-2021, la revisión del municipio de Jichú, donde obviamente ahí va una cuestión diferenciada. Ahí sí se analizaron, para lo cual me permito traer aquí incluso leer parte de ese proyecto, donde se estableció que es infundado el agravio por el cual el PAN alegó la violación a los principios de laicidad y equidad en la contienda por el supuesto uso de imágenes religiosas durante el periodo de campaña. Se dice, en relación con el agravio que se analiza, obran en autos copias certificadas del procedimiento especial sancionador, se establece el número, en donde fueron denunciados los hechos en los que el recurrente funda su agravio, de las que advierten los siguientes elementos de prueba. De los elementos de prueba que se detallan en ese asunto, dice, informe que presentó el presidente del Consejo Municipal, en el cual señala el estado procesal que guardan el expediente de procedimiento especial sancionador número tal, y el acta elaborada el 14 de abril por el secretario del Consejo Municipal en funciones de oficial electoral, en la cual se dio fe de la existencia de los siguientes hechos, etcétera, etcétera. También en ese asunto, en el REP 69, se manifestó como un agravio hechos que a decir del promovente constituían violencia política en razón de género, y ahí también se hace el mismo estudio, se analiza y se dice que no se acreditaron los hechos, es decir, se resolvieron los aspectos planteados derivados de ese PES que estaba inconcluso, y también en ese proyecto se hace el mismo razonamiento. Dice, en relación con el agravio que se analiza, obran en autos copias certificadas del procedimiento especial sancionador tal, en donde fueron denunciados los hechos en los que el recurrente funda su agravio, de los que se advierten los siguientes elementos de prueba. A, informe que presentó el titular de la unidad técnica en el cual precisó el estado procesal que guarda el expediente tal, acta elaborada el 22 de mayo de la oficialía electoral del instituto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Que estamos en este pleno estableciendo situaciones diferenciadas en proyectos, donde en unos sí estamos analizando constancias de procedimientos especiales sancionatorios no concluidos, donde con suma claridad se está estableciendo que no se acreditaron hechos, y en otro estamos diciendo que no estamos analizando esas cuestiones porque no existen pruebas al respecto. Por ese sentido, es que este es un primer punto a través del cual yo me aparto del proyecto en los términos en que se está proponiendo. Segundo aspecto, negativa de recuento ante el Consejo Municipal. Si bien es cierto, yo considero que no debe de haber un recuento, lo cierto es que se debe de fundar y motivar en otros argumentos y con otros preceptos, pues en el proyecto se hace depender lo infundado del agravio en que no hubo solicitud por persona legitimada para ello. Sin embargo, no se cita fundamento que establezca el requerimiento de previa solicitud, porque así el artículo 238 no lo establece. Se estima que este agravio debe contestarse de acuerdo a lo que establece precisamente la fracción cuarta del artículo 238 de la Ley Electoral Local, que indica que el Consejo Municipal deberá realizar nuevo escrutinio y cómputo cuando existan errores evidentes en las actas que no pueda corregirse o aclararse.
se debió de establecer desde mi personal punto de vista es que nadie se opuso a la calificación y en este caso al análisis que de los paquetes hizo la autoridad administrativa electoral, y en ese caso sí establecer que no se desprende de el agravio o de las actas correspondientes que alguien se haya opuesto a la calificativa que hizo de los paquetes la autoridad administrativa electoral municipal, y estableciendo que específicamente en ciertos paquetes existía a lo mejor alteraciones o no coincidencias entre los datos asentados, alteraciones en los paquetes. Por esas situaciones que también me aparto de los términos en que se presenta el proyecto. Y por último, también hay la calificación en el proyecto específicamente de 5 casillas que se están anulando y que yo consideraría que no deben anularse porque existen demasiados elementos que permiten subsanar las deficiencias o los errores detectados en el cómputo de los votos. Estas casillas son las siguientes. Voy a permitir establecerlos, voy a tratar de ser muy puntual, ¿verdad? Una de estas casillas es la 2666 contigua 1. En esta casilla, es decir, se establece por ahí los datos que literalmente asentaron en el acta de escrutinio y cómputo los funcionarios, y a partir de ahí considero que se debe hacer un estudio primeramente para justificar el dato discordante de 39 o 039 que se ve en el acta como votación total emitida. Desde mi punto de vista, anuncio, este es un error que se generó de forma involuntaria por los funcionarios. ¿Por qué establezco esta precisión? Porque es evidente que la suma de votos otorgados a partidos no es de 39, por lo que obliga a realizarla de manera correcta y se obtiene la cantidad de 309 que se debió asentar en el proyecto como un primer paso. En segundo lugar, es de observarse que los 34 votos considerados para la coalición PRI-PRD son la suma de los otorgados por separado a cada partido, es decir, PRI 28, PRD 6. Por ende, se debería de restar de los 309 y del total de 275. Y un tercer paso sería corregir en la tabla el rubro de votación total emitida. Con este dato serían los 275. Los datos a comparar serían 274, 270 y 275, que da un error de 4 votos. Máxime que haciendo el conteo de la lista nominal se obtiene que votaron 271 personas, incluso los representantes de partidos. Estas inconsistencias de 4 que se confrontan con la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación, que es de 13 votos, desde mi punto de vista no son determinantes para anular la votación de esta casilla. Otra casilla, la casilla 2688 contigua 2. En esta casilla el acta de escrutinio y cómputo se refleja plena coincidencia entre los 3 rubros, 5, 6 y 7. En todos se citó 160 votos. De inicio, con esta información, el acta no reflejaría error y debería de no anularse. No se obtiene del proyecto el origen ahí de 205, que es la votación total emitida. La verdad no sé de dónde obtuvieron ese dato. Más aún, nosotros checando la lista nominal, ¿verdad?, de la casilla indicada, también coincide con la cantidad de 160 personas que votaron. En segundo lugar, es de observarse que los 45 votos considerados para la coalición PRI-PRD son la suma de los otorgados por separado a cada partido, es decir, PRI 45, el PRD 0, por ende se deberían de restar de los 205 y da el total de 160 votos. Desde mi punto de vista, esta casilla tampoco se debe anular. Casilla 2723 básica. En esta casilla el acta de escrutinio y cómputo refleja plena coincidencia entre los 3 rubros 5, 6 y 7. En todo se cita 167. De inicio, con esa información, el acta no refleja error y debería no anularse. No se obtiene del proyecto el origen de 186 como votación total emitida. Más aún, haciendo una revisión de la lista nominal de la casilla, indica también coincidentemente la cantidad de 167 personas que votaron.
En segundo lugar, también es de observarse que los 20 votos considerados para la coalición PRI-PRD son la suma de los otorgados por separado a cada partido, es decir, PRI 18, PRD 2, por eso se deberían de restar de los 186 y da el total de 166 votos. Entonces habría solo un error de un voto y al confrontar 167 contra 166, entonces no sería determinante porque la diferencia entre primer lugar y segundo lugar es de 11 votos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta casilla tampoco debería anularse. Casilla 2727, contigua 1. En esta casilla el acta de escrutinio y cómputo refleja 206 personas que votaron, 211 votos sacados de la urna y 211 votos como votación total. No se obtiene el proyecto, no tenemos del proyecto el origen de 270 como votación total emitida. Más aún, la lista nominal de esta casilla indica la cantidad de 204 personas como personas que votaron. Con esos datos se debería de comparar los 206, 211 y 204 de esos rubros, entre los que la diferencia mayor es de 7 votos. Si la diferencia entre primer y segundo lugar fue de 28, entonces no es determinante el error y no debería anularse esa casilla. No se deja de advertir que los 56 votos considerados para la coalición PRI-PRD son la suma de los otorgados por separados a cada partido, es decir, PRI 54 y PRD 2, por lo que se debería de restar de los 270 y da el total de 214 votos. Aún considerando este número al confrontar con el resto de los datos esenciales referidos, da un error de 10, por tanto tampoco sería determinante. Y por último, la casilla 2728 básica. En esta casilla, el acta de escrutinio y cómputo refleja 223 personas que votaron, 216 votos sacados de la urna y 206 como votación total. No se obtiene el proyecto el origen de 474 como votación total emitida, no sabe dónde salió ese dato. Más aún, la lista nominal de esta casilla indica la cantidad de 225 como personas que votaron. Con estos datos se debe comparar 223, 216, 206 y 225, entre que la diferencia mayor de estas inconsistencias son 19 votos. Sin embargo, entre el primero y segundo lugar en la casilla son 198 votos de diferencia entre primero y segundo lugar, por lo que desde mi particular punto de vista, no se debe de anular la casilla. Con estos 3 puntos es por los que yo no iría con el proyecto en sus términos. Yo sería todo lo que tengo que mencionar. No sé si existe alguna otra intervención. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente. Pues solo para hacer algunas puntualizaciones, informo que sostendré el proyecto en los términos en que fue circulado para que se someta a votación de este pleno. Las precisiones las haré en los siguientes términos. Respecto al PES, efectivamente acabamos de aprobar previamente un proyecto en los mismos términos. Es un PES es un recurso de revisión en el que se señalan diversas conductas violatorias. Efectivamente, acá también en esta ponencia, una servidora como instructora, hice algunos requerimientos, tanto a la autoridad sustanciadora, nos informó la autoridad sustanciadora que estaba integrándose estos procedimientos especiales sancionadores. Y bueno, con fundamento en el artículo 417, pues es obligación probar del promovente. En este caso estamos en presencia de 2 expedientes: un juicio ciudadano promovido por el propio candidato, un juicio de revisión promovido por el partido político. Sin embargo, el partido únicamente en lo que hace el recurso de revisión está adjuntando la copia en donde entregó la carátula del escrito de queja, y efectivamente pues con esto no se acredita las infracciones que está denunciando. Entonces, corresponde al promovente su obligación de probar con fundamento en el artículo 417 de la Ley de Instituciones
y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Por otro lado, yo como ponente instructora, pues hice los requerimientos para mejor proveer, por supuesto, y los procedimientos están en sustanciación. Por eso mi conclusión en el proyecto que circulé, en el sentido de, con lo que hay en el expediente, no están acreditadas las conductas que están alegando. Eso es por lo que hace al procedimiento especial sancionador. Por lo que hace a otra de sus observaciones sobre 5 casillas concretamente, que en su opinión no deben de ser declaradas nulas, bueno, pues obviamente difiero de la postura. Por un lado voy a señalar que con fundamento en el artículo 288 de la Ley General de Instituciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el escrutinio y cómputo en casilla, ¿cómo se debe de efectuar? En el inciso A señala que, bueno, se tiene que señalar el número de electores que votó en cada casilla, el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos. Y me voy a brincar al numeral 3 de este mismo artículo, que hace referencia que cuando el elector marque en la boleta 2 o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, en este caso, en Silao de la Victoria hay una coalición, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo. Por esta razón, en mi opinión, los votos están correctamente computados conforme yo los estoy circulando en el proyecto en los términos que ya ustedes conocen. Creo importante simplemente referir que el actor sí está alegando, en este caso estamos en el juicio ciudadano, el candidato está alegando una serie de inconsistencias, está refiriendo datos que son totalmente discordantes conforme a los 3 rubros fundamentales. Por eso es que, para mejor proveer, de la misma manera hice diversos requerimientos. Por un lado, se requirió a la vocalía del Registro Federal de Electores para que señalara si las determinadas personas estoy refiriéndome a otro argumento, pero bueno, finalmente se hicieron requerimientos a la vocalía del Registro Federal de Electores, se revisó con la lista nominal de electores en algunos casos, con otros se hizo la confronta con lo que es las actas de escrutinio y cómputo, para poder llegar a detectar cuál es la votación real que se llevó a cabo en estas 5 casillas. De esa revisión precisamente que usted acaba de desglosar, dato por dato, yo insisto en sostener los términos de mi proyecto porque finalmente sí existe una diferencia y esa diferencia es determinante en los votos arrojados en estas 6 casillas, concretamente en las 5 que usted ya refirió, y yo no haré mayor pronunciamiento sobre estas. Creo que está suficientemente explicado en el proyecto que he circulado. Por otro lado, presidente, también hace una referencia a la negativa del recuento ante el Consejo Municipal respectivo. Aquí he de señalar que, bueno, está señalado en el artículo 238 de la Ley de Instituciones también y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los términos en los que se debe de dar de manera concatenada con el artículo 386. Cabe referir que en sede administrativa, en el Consejo Municipal correspondiente, sí se llevó a cabo una petición por escrito. Sin embargo, en la propia acta circunstanciada de esta sesión especial de cómputo, se respondió que la persona no estaba acreditada, que no contaba con legitimación para solicitarlo. Y no es que se hicieran alegatos de fundar y motivar o que se carezcan de estos argumentos. Yo difiero pues del planteamiento que está usted sosteniendo. Yo considero que tuvo que haberse solicitado por persona legitimada, además de todos los requisitos que se establecen en estos artículos, entre esos que, bueno, hubiera una diferencia en la votación menor al equivalente al 1%. Entonces, en resumen, por estos argumentos, sostendré el proyecto en sus términos para que sea sometido a la votación de este pleno. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Como
Como no hay más intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Estaría de acuerdo con el REP 80 y obviamente todavía desconozco cuál sea el sentido total de la votación, pero en caso de que la votación alcance mayoría para lo que es el JPDC 230 y su acumulado REP 72, estaré haciendo de manera dual un voto concurrente en lo que se refiere al recuento, porque considero que debe de ser, estoy de acuerdo que no procede, pero se tiene que establecer algunos otros argumentos diferenciados y un voto particular respecto a los puntos de las casillas que señalé y respecto a la falta de análisis de los procedimientos especiales sancionatorios, todo ello con base en las fracciones correspondientes del artículo 19 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, y obviamente solicitando la concesión de las 24 horas que se me concede para formular mi voto. Vuelvo a repetir, por una parte concurrente y por otra parte un voto en contra en los términos precisados, secretario general. Gracias, maestro. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que el proyecto correspondiente al recurso de revisión TEC REP-80/2021 se aprobó por unanimidad de votos de los magistrados y el magistrado presente. En cuanto al proyecto Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano número TEC JPDC-230/2021 y su acumulado TEC REP-72/2021 fue aprobado en una parte por mayoría de votos, con los votos a favor de la magistrada María Dolores López Loza y Yari Zapata López, con el voto en contra y el voto concurrente del magistrado Gerardo Rafael Silva, quien anuncia que presentará su voto particular en el plazo que señala el artículo 19, fracción 10, para que sea integrado al final de la resolución. Gracias, secretario general. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión T-REP-80/2021, se resuelve. Primero, se confirma la declaración de validez de la elección del Consejo Distrital, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva en los términos establecidos en el punto 4 de la presente resolución. Segundo, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 2251C1 por actualizarse la causal de nulidad contemplada en la fracción sexta del artículo 431 de la Ley Electoral Local, modificándose el cómputo del Distrito Local 14 con cabecera en Salamanca, Guanajuato, en los términos precisados en el punto 5 de esta resolución. Tercero, se ordena la devolución de las listas nominales originales a la vocalía del Registro Federal de Electores de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato. En lo que toca al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano T-JPDC-230/2021 y su acumulado T-REP-70/2021 se resuelve. Primero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, y se confirma la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por Morena, así como la asignación de regidurías llevadas a cabo por el Consejo Municipal de Silao de la Victoria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato proceda al ajuste del acta de cómputo final de la elección para el Ayuntamiento de Silao de la Victoria en los términos del apartado 5. Tercero, se ordena la devolución de las listas nominales originales a la vocalía del Registro Federal de Electores de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato. A continuación, daré cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal, para lo cual solicito al secretario coordinador de mi ponencia, el funcionario público José Ricardo Aguilar Torres, haga la relatoría de la propuesta de proyecto que sometemos a este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta a este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión expediente 62 de este año, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano,
en contra del cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato, la expedición de las constancias de mayoría relativa y de declaración de validez de la elección, así como la asignación de regidurías, actos realizados por el Consejo Municipal de dicha localidad del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El partido actor planteó que en 74 casillas, personas no autorizadas recibieron la votación, lo que estima actualiza la fracción quinta del artículo 431 de la Ley Electoral Local. Sin embargo, del análisis del listado de casillas, se constató que eran solo 68 por repetición de algunas e inexistencia de otra. Con esa base, la ponencia realizó el estudio correspondiente y se advirtió que en 25 casillas el agravio resultó infundado, pues la persona funcionaria cuestionada sí estaba autorizada en el encarte. Otras 40 casillas sí fueron atendidas por personas no citadas en el encarte, más estaban registradas en la lista nominal de la sección en la que actuaron, ello por inasistencia de las personas primigeniamente insaculadas, lo que se estima legitimó su actuación. Por último, en las 3 restantes casillas se considera fundado el agravio, pues en efecto actuaron personas recibiendo la votación sin estar autorizadas para ello. Es así que se propone anular la votación referida, modificar el cómputo municipal, más confirmar la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría expedidas, así como la asignación de regidurías. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general retome la votación del proyecto. Autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Estola Silva. Con mi proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en lo relativo al recurso de revisión T-Rep-62/2021 se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 2524 contigua 1, 2541 básica y 2541 contigua 1 de las instaladas para recibir la votación en la elección del Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato. Segundo, se modifica el cómputo municipal en los términos indicados. Tercero, se confirma la expedición de las constancias de mayoría relativa y de declaración de validez de la elección, así como la asignación de regidurías. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15 horas del día 9 de julio del año 2021, del 9 de julio del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.